Vamos a buscar en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 y 8 solamente, y vamos a estar basándonos en el 8. Vamos todos a repetir luego al final el 8, amén. Gloria a Jesús. Santiago 4, 7 y 8, amén. Gloria al Señor, los versículos tremendos, con gran contenido. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos todos a repetir el 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Vamos a hablar bajo el tema el hombre de doble ánimo, pero también cuando decimos hombre, también nos referimos a la mujer, ¿verdad? El ser humano, la persona de doble ánimo. Esperamos que aquí no haya ninguno así. Amén. Son personas variables. No me refiero a la persona que quizás ha servido al Señor de una misma forma toda la vida. Quizás no es la correcta, ¿verdad? Pero hay gente que sirve a Dios siempre lento, son, ¿verdad?, fríos en su servicio al Señor. Esos no tienen doble ánimo, se tienen uno solo y, mejor dicho, no tienen casi ánimo. Amén. Y otros pues le han servido al Señor fervientes, como el Señor manda, ¿verdad? Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Que aunque a veces, ¿verdad?, hay luchas, hay problemas, pero ahí, aunque sea arrastrado, aquí estamos, adorando al Señor. Esta carne se cansa, pero el espíritu nos renueva, nos da nueva fuerza. A veces se nos van, hermano, pero nos venimos a fortalecer aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero me refiero a ese tipo de personas que son variables, que prenden y apagan. ¿Ha conocido usted personas así, verdad? Que son como luces de Navidad. Amén. Prenden y apagan, un día tienen fe, una fe gigante, que se llevan el mundo por delante, al otro día amanecen sin fe. Un día tienen mucho ánimo, sí, hermana, mire, yo me voy a consagrar, al otro día aparece, hermano, mire que amanecen por el piso. Depende del pie que se levantaron de la cama, hermano. Dios no quiere cristianos así, ¿verdad? La iglesia del Señor es una iglesia firme, dice la palabra, una iglesia, amén, fundada sobre las rocas, gloria a Dios. Y es nuestra meta, debe ser nuestra meta ser cristianos firmes, amén, de un mismo propósito, que es el servir al Señor, con luchas y pruebas, pero ahí, avanzando, gloria al Señor, amén. Una persona de doble ánimo se puede decir de una sola palabra: inconstante, ¿verdad? Es lo que define una persona de doble ánimo. Inconstante, variable, una persona muy inestable. Son personas que casi nunca terminan lo que empiezan. ¿Te ha visto gente así? Que casi nunca terminan lo que empieza. Hay gente que ni siquiera puede leer un libro. Comienza a leer un libro y lo deja por ahí. Puede ser el mejor libro, hermano. A veces el libro, mire, que uno lo coge, que uno lo quisiera terminar el mismo día, ¿verdad? Pero hay gente que usted se lo da y le mira la primera página. Hermanos, mucha inestabilidad en muchos cristianos. El Señor no quiere eso de nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es inconmovible, que Dios es inmutable, amén. O sea, que no varía, no cambia. Él quiere que nosotros seamos igual que Él, amén, que también seamos gente firme de palabra, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, que no estemos claudicando entre dos pensamientos como le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? El profeta Elías tuvo que hacerle un llamado al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle a Él. Si Baal, pues váyanse con Baal, pero no estén en dos aguas, que estoy y que no estoy. Dios quiere gente decidida, mucho más en este tiempo final, hermanos. Es el tiempo de identificarse, de decidirse a quién le vamos a servir, y digamos como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Es la mejor decisión que podemos hacer en este tiempo. Amén, gloria al Señor. ¿Cómo reconocemos a una persona de doble ánimo? Santiago nos da algunos detalles también en el capítulo 1, si leen conmigo, versículos 5 al 8. Dice el apóstol Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cualquier cosa que usted necesite, pídasela a Dios. Amén. Pídale a Dios siempre, hermanos. Sí, Dios puede usar un ser humano, pero pídale a Dios. Y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si hay cristianos que parecen olas del mar. Amén, son arrastradas por cualquier ráfaga de viento. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
O sea, una de las cosas que identifica a la persona doble ánimo es que tiene poca fe, duda mucho, ¿verdad? Es una persona que no tiene una convicción propia. Y dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no se define, no termina nada, no sabe qué escoger muchas veces, ¿verdad? Dios no quiere gente así, mucho menos en este tiempo. Hay gente que son de doble ánimo a nivel general. ¿Qué significa esto? Que en todas las áreas de su vida son de doble ánimo. Aún en las cosas de su trabajo hay gente así, ¿verdad? Que depende de con quién pie se levantaron. Pero el Señor quiere un pueblo, amén, firme. Y hay gente que solo son de doble ánimo en las cosas de Dios. Que son muy diligentes en las cosas de afuera, en las cosas de su trabajo. Muy diligentes, hermano. Pero mire, con las cosas de Dios, ay, Dios mío, una pereza. Es todo una negligencia. Negligencia es lo contrario de diligencia. Diligente es ser pronto, rápido, esforzado. Negligente es ser lento, perezoso, descuidado. Dios no quiere cristianos así. Dios quiere cristianos diligentes. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces más o menos sabemos cómo es una persona de doble ánimo, ¿verdad? Es una persona inconstante, inestable, variable, está llena de dudas, es vacilante, es una persona indecisa, impredecible. A veces usted no sabe ni qué esperar. De esas personas toman decisiones por emoción y después se arrepienten. Son personas que a veces, si son así, de doble ánimo en toda su vida, ¿verdad? Cambian mucho de trabajo, a veces cambian mucho de pareja. A veces cambia mucho de iglesia. Hay gente, hermanos, que usted le dice, bueno, hermanito, por afirme, dice, ay, hermana, es que usted no sabe. He visto personas solteras, ay, que mire, que no tengo ayuda, que no tengo una pareja. Ok, está un poco deprimido porque no tiene pareja. Después se casan, también andan deprimidos. Y dice, bueno, ¿por y entonces? Después de que la pareja no me gustó, que no era lo que yo esperaba. Porque son personas que no se llenan en Dios y buscan llenarse de cosas que la gente le pueda dar, ofrecer. Buscan en los demás lo que solo Dios les puede dar. Amén. La palabra de Dios dice que el único que llena, que sacia el corazón del hombre es Dios. No hay ser humano, hermanos, que nos haga feliz, que nos satisfaga, solo Cristo. Amén. Y cuando usted entiende eso, usted no va a buscar en un ser humano lo que solo Dios puede darle. Amén. El único que da paz, que da amor, que da gozo es el Señor. Fíjese, cuando una gente se llena del amor de Dios, que realmente ha conocido ese amor, y se llena de ese amor, que dice la Biblia, que no lo podemos medir, que dice la Biblia que podamos comprender la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que eso es algo tan grande. Hermanos, cuando usted se ha llenado de ese amor, usted no anda buscando amor de los demás, usted quiere compartir el amor de Dios. Cuando usted ve una gente que anda buscando que lo amen, no es que, no me malentienda, ¿verdad? Hay que dar amor. Nosotros como cristianos vamos a amar a nuestros hermanos, pero una persona que ha conocido a Dios no anda buscando que lo amen, andan buscando con quién compartir ese amor. Amén. Porque tiene ese amor tan grande que dice, caramba, déjame yo compartirlo. No necesita usted que lo amen, ya Cristo lo ama, con eso es suficiente. Amén. Y usted quiere compartir ese amor con los demás. Compartir el gozo, la paz que Cristo le ofrece, le ha dado en su vida. Qué hermoso, hermano, es tener paz, qué hermoso es tener gozo, qué hermoso es experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué se produce el doble ánimo? ¿A qué viene eso? ¿Por qué hay gente así? Y déjeme decirle que hay muchísima en este tiempo. Eso es lo que más abunda. Yo me maravillo, yo decía, Dios mío, antes la gente era como más firme. Usted veía especialmente los varones bien metidos en las cosas de Dios. Hoy, hermanos, esto escasea, Dios mío. Ver gente así firme todo el tiempo. Usted lo ve de repente, se calientan. Y uno dice, vamos a ver cuánto dura. Y de repente se desaparece. Aparecen y desaparecen. Ay, hermanos, estemos firmes, ¿verdad? Metidos en el arca, no fuera de ella. No vaya a ser que el diluvio nos agarre por ahí. Entonces, ¿por qué se produce el doble ánimo? ¿Verdad? Santiago nos dice algo acá, que el problema de la gente de doble ánimo está en su corazón. Versículo 8 que leímos del capítulo 4 dice, y vosotros los de doble ánimo purificad el corazón. Hay un problema en el corazón. Acuérdense que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, nuestros corazones son engañosos. Hay un problema en el corazón. La persona de doble ánimo tiene un corazón poco profundo para Dios. ¿Qué significa esto? Si nos acordamos de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan, verdad?
los diferentes terrenos donde caía esa semilla que representa la palabra de Dios. Había un terreno que era el primero, que era el terreno junto al camino, que significa el corazón impenetrable, donde la semilla queda en la superficie y las aves se la comen, ¿verdad? Tipo de los demonios que arrebatan esa palabra que fue sembrada. Entonces están los corazones impenetrables, pero había uno que era que caía en pedregales. La semilla que caía en pedregales representa a esos corazones pocos profundos, que es como piedra con una capa de tierra encima. Cuando le caía la semilla, brotaba la semilla, pero no pues echaba raíces, no había profundidad, sino que solamente echaba una matita, pero la superficie, y al no haber profundidad, dice que venida la prueba, esa fe se iba, esa palabra, amén, se iba de esa persona. Entonces, no debemos ser personas poco profundas. Sí, nosotros recibimos inicialmente la palabra, pero esa palabra debe crecer, debe echar raíces en nuestra vida. La palabra de Dios dice que el Señor mandando a Moisés, esta palabra que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Este es el tipo de persona que la palabra viene a la mente, pero no va al corazón, no se siembra en el corazón, hermanos. En el corazón es que tenemos que tener esa palabra, tenerla como un tesoro, ¿verdad? Gloria al Señor. Son personas que incluso pueden saber mucha palabra, pero esa palabra solo está en la mente, no hay una convicción en el corazón. Gente que a veces estudia la Biblia para saber, pero no para obedecer. Amén. Estudiamos la palabra de Dios, ¿para qué? Para ser como Cristo, para obedecer al Señor. No es para saber mucho. Incluso hay gente que sabe mucha Biblia, gente de doble ánimo, que, oiga, dicen muchísimos versículos de memoria, pero cuando tiene un problemita, se le olvidan todos los versículos que sabe. Se le va la fe, se le olvida, hermano, hasta que Dios está ahí. Entonces, el Señor quiere gente bien fundadas, amén, en la roca, gloria al Señor. Las personas de doble ánimo son personas que se dejan llevar por sus sentimientos y sus emociones. Viven de emociones, de lo que yo sienta. Hoy tengo ganas, pues voy a hacer esto. Hoy no tengo ganas, no lo hago. Viven de verdad de emociones, se emocionan en el momento. Y aunque es bonito sentir, ¿verdad?, emociones, pero hermano, no siempre, ¿verdad? Nosotros buscamos a Dios no por emoción, sino por necesidad. Es como digo del trabajo siempre. Usted no trabaja porque usted tiene ganas de trabajar, usted trabaja por necesidad. Amén. Usted necesita trabajar porque necesita mantenerse, pero usted necesita a Dios más de lo que usted necesita su trabajo. Hasta que no entiende eso, usted necesita más a Dios que cualquier otra cosa en la tierra. A Dios se le busca por necesidad, amén, no es por ganas. Ay, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, no es por necesidad. Eso es ser maduro. Yo no actúo por sentimientos, yo actúo por fe en los caminos del Señor. El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa fe? Vivir por lo que dice la palabra, amén. Caminar firme en el Señor sabiendo que Dios, amén, ha hablado lo que viene para este mundo. Yo actúo por fe, gloria al Señor, actúo por lo que ya Dios ha dicho. Ese es el verdadero cristiano. Gloria al Señor. Entonces la persona de un doble ánimo anda según sus emociones, según lo que siente. Estas personas no conocen bien sus debilidades. Son personas que se confían mucho en ellos mismos. Una de las cosas que el Señor nos enseña cuando usted comienza a escudriñar la palabra es que engañoso es el corazón, que no nos confiemos de nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué significa esto, verdad? Hay gente que siempre está chequeando al otro. Oh, tal hermanito, no, chequéese usted. Chequemos nosotros nuestra vida espiritual. Hay cosas en nosotros que a veces ni nosotros nos damos cuenta. Pero la palabra de Dios nos escudriña, prueba la mente, prueba el corazón para saber lo que hay en nosotros, ¿verdad? Y tenemos que decirle al Señor, como decía David en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname. ¿Cómo? Si el Señor tuviera que decirme algo directamente, mandarme una cartita como las 7 iglesias a mí directamente, ¿qué me diría en ese momento? Algo personal. Yo sé que la Biblia nos habla a nivel general, pero algo personal. ¿Me diría el Señor que está agradado con mis obras? ¿Que está agradado de cómo yo le estoy sirviendo? ¿Qué diría el Señor? Eso se lo dejo a usted, ¿verdad? Que lo reflexione. Pero tenemos que pedirle, Señor, examíname, mira qué hay en mí. Hay cosas que ni yo me doy cuenta. Ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. A veces pensamos que estamos muy bien, hermano, como Pedro. No, Señor, yo voy a morir si yo muero contigo. Y fue el primero que lo negó, no una, no, 3 veces, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado. Dejar que el Señor nos examine a través de su palabra. Amén. Y personas de doble ánimo, como decía, son las personas que buscan en otros lo que solo Dios les puede dar. Son personas que dependen mucho del otro, de la aprobación del otro. Gente que se siente mal hasta porque no lo saludan, que si no me tomaron en cuenta. Es bueno, amén. Tenemos que amarnos, pero eso no es lo que me mantiene a mí sirviendo al Señor.
Entendemos que los hombres cambiamos, somos diferentes. Va a haber situaciones, hermanos, que nos vamos a decepcionar de alguien, pero Dios no cambia. Dios, no, hermano, nos ha amado. Él nos ha mostrado una fidelidad, un amor que no se puede medir. ¿Cómo nosotros ser malagradecidos? No estamos aquí ninguno por el hombre, estamos aquí para servir al Señor y Él no nos ha hecho mal. Bendito el Señor, que podamos decir, como dijo aquel pastor cristiano llamado Policarpo, cuando lo iban a quemar vivo, hermanos, eso está en la historia de la iglesia, lo iban a quemar vivo a Policarpo y le dijeron: Policarpo, niega a Cristo y no te matamos. Y Policarpo dijo: 86 años le he servido al Señor y nunca me ha hecho mal, ¿cómo lo voy a negar? No, mi Señor y Salvador, lo quemaron. Bendito el Señor. Óigame, mire qué tremendo, ¿no? La prueba, y nosotros por menos de ahí, por una tonterita, ya no voy a la iglesia, el hermanito no me miró, no me tomaron en cuenta, no me saludaron. Tratamos, hermano, a veces se nos pasan las cosas, pero el Señor le ama, el Señor fue el que murió por usted. Él fue el que pagó ese precio, es a Él que servimos, no es a los hombres. Hagamos todo para el Señor, no para los hombres. Si los hombres no nos reconocen, nos reconoce Dios un día. Amén, gloria al Señor. ¿Y por qué es tan peligroso el doble ánimo? Fíjese, las personas de doble ánimo son personas que pueden ser fácilmente engañadas por Satanás, fácilmente arrastradas al error. Segunda de Pedro 2:14, no lo voy a leer, pero si usted lo quiere buscar después. Segunda de Pedro 2:14 dice que los falsos profetas seducen a las almas inconstantes. Personas que no echan raíces, que no se afirman en Dios. Esas son personas que son llevadas por todo viento de doctrina, que corren de acá para allá y de allá para acá porque no se profundizan. ¿Cuánta gente teniendo comezón de oír que anda por acá oyendo todo lo que se dice? Hermano, tenemos que pararnos firme y ver, ¿verdad? Que lo que no está en la palabra no hay que hacerle caso. Todo lo que usted oiga, examínelo a la luz de la palabra, amén. No ande buscando profecía por ahí. Aquí está la palabra profética más segura, la que está en la palabra, a la cual hacemos bien en estar atento, dice la palabra de Dios. Entonces, una persona de doble ánimo es fácilmente engañada, no le gusta estudiar la palabra, no le gusta profundizarse. Son gente que difícilmente usted la ve en un instituto bíblico. No, quieren evitar la fatiga, porque cuesta, ¿no? Ay, ahí con su... Pero se esfuerzan para otras cosas muchas veces. A una persona de doble ánimo no se le pueden confiar cosas importantes o ministerios importantes, liderazgo. Una persona de doble ánimo. Imagínese una persona que depende de qué pie se levantó. Un día está alegre, otro día está enojado. Personas que por cualquier cosa se derrumban. Dios no le puede confiar su obra a una gente así, inestable. Imagínese, ¿le confiaría usted algo de importancia a alguien así? Que de repente ante el más mínimo problema se derrumba. No, Dios anda buscando gente firme, gente de decisión, gente seria, bien parada, hermanos, en las rocas, que es Cristo Jesús. Como hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Dios nos afirma, Él nos perfecciona, Él nos afirma, nos establece, dice la palabra. En Dios, hermano, hay firmeza. En Dios hay un fundamento estable que es Jesucristo. Gloria al Señor. Y yo les quiero hablar rapidito de una persona que es un ejemplo en la Biblia, de una persona de doble ánimo en la palabra de Dios. Para que usted entienda, ¿verdad? Que también esa persona fue cambiada y restaurada y que si esa persona Dios la levantó, nos puede también levantar a nosotros si tenemos ese mal, que yo espero que ninguno. Dios nos ayude. Gloria al Señor. Y esta persona fue el apóstol Pedro. Imagínense, el apóstol Pedro, un apóstol enseñado directamente por Jesús, el maestro de maestros. Enseñado por Cristo, hermano. Y decía: Señor, esos discípulos tuyos no eran fáciles. Porque miren el maestro que tenían. Y todos chuecos ahí hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Que estaban chuecos esos apóstoles, usted lo sabe. Ahí que quién es el mayor, ahí entre ellos entre contienda y algunos que queriendo vengarse. Señor, quiere que hagamos que descienda fuego del cielo y mate a una gente en una aldea porque no quisieron recibir al Señor. Y le dijo el Señor: ¿y qué espíritu tienen ustedes? Yo no vine a perder las almas, yo la vine a salvar. Y a veces somos así medio acelerados, ¿verdad? Pero qué partida de apóstoles tenía el Señor, hermano. Y Judas entre ellos, imagínense. Pero para que usted vea, ¿verdad? Que aquí hay que poner la mirada en el maestro, no en los seguidores. Ellos se equivocan, claro que sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Que los 11 fueron restaurados. Pero hermano, tenemos que poner la mirada en Cristo. Los hombres fallan, Cristo no falla. Gloria al Señor. Entonces este apóstol Pedro, tremendo Pedro, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro? Vamos a ver 3 ocasiones en que Pedro demostró ser una persona de doble ánimo. Y la primera ocasión fue cuando pidió caminar sobre las aguas y luego se hundió. Usted sabe la famosa historia, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Qué espectáculo, Pedro caminando sobre las aguas.
quizá usted y yo no nos hubiéramos atrevido a hacer eso, ¿verdad? Pero de momento se le metió la emoción y esa fe gigante. Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Se le metió la fe gigante, pero la fe le duró poco. Vamos a Mateo capítulo 14, si quiere ir conmigo. Mateo 14, versículo 25. Versículo 22 en adelante, dice, Mateo 14, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús estaba predicando, siempre había mucha gente. Le dijo, ¿saben qué? Váyanse ustedes primero, váyanse en la barca. Claro, los discípulos debieran haber preguntado cómo el Señor nos va a alcanzar si nos llevamos la única barca que había. Pero bueno, el Señor sabe cómo. El Señor sabía lo que iba a hacer, pero los discípulos no sabían lo que Jesús iba a hacer. Jesús le dice, váyanse a la otra ribera, a la otra orilla, yo me les uno después. Dice que él despidió a la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús se fue al anochecer a orar al monte y al parecer oró como hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque más o menos a esa hora es que él va a caminar sobre el mar. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Vino una gran tempestad, ¿verdad?, sobre los discípulos que estaban allí en esa barca. Y dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia, para los que no saben, los romanos dividían las vigilias de la noche en 4. Para ellos comenzaban, ¿verdad? 4 vigilias de 3 horas. Comenzaba a las 6 de la tarde el anochecer, de 6 a 9 primera vigilia, de 9 a 12 segunda vigilia, de 12 a 3 tercera vigilia, de 3 a 6 de la mañana cuarta vigilia. Entonces, más o menos a esa hora es que Jesús comienza a caminar sobre el mar. O sea, que Jesús estuvo orando toda la noche, desde que despidió la multitud, algo que admiramos de nuestro Señor, que siempre tenía tiempo para orar por más ocupado que estuviera, ¿verdad? Sacaba tiempo para orar, amén, para estar en comunión con su Padre. Pero de repente, imagínese Jesús, qué tremendo, ¿no? Va a caminar sobre el mar, qué tremendo. El Señor, Él no necesita, ¿verdad? Ninguna ayuda, Él es Dios, él mismo puede quebrantar las leyes que Él mismo creó, porque la ley dice que toda persona que se para sobre el agua se hunde, pero Jesús viene y comienza a caminar sobre el mar. Allí están los discípulos, dice que la tempestad está recia, versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, o sea, todavía, imagínense cómo estaban hasta sin visión, porque no pudieron reconocer que era Jesús, pensaron que era un fantasma. Nosotros sabemos que los fantasmas no existen, o sea, los seres humanos no deambulan por ahí. Si usted ve algo así, o es algo de Dios o del diablo, pero los fantasmas no existen. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria al Señor. Entonces les respondió Pedro, ¿verdad? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se atrevió Pedro, qué tremendo, ahí se llenó de fe, como que dice el héroe de la película. Allá voy, aquí va Pedro, el que tiene más fe que todos, ¿verdad? Y sale, bueno, se atrevió bastante, porque tirarse a andar en ese mar que estaba todo embravecido, acuérdense que no estaba tranquilo. Y bueno, el Señor le dijo, ven, le dice el Señor, porque el Señor cuando usted quiere dar pasos de fe, Él no se lo va a impedir. Él lo que quiere es que usted mantenga esa fe, amén. No fue malo lo que pidió Pedro, lo malo era que fue algo emocionalista. Y sigue diciendo, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué espectáculo, ¿no? Me imagino. Qué tremendo. Pedro ahí caminando y los apóstoles viendo. Este Pedro sí es atrevido, me parece, oír a los demás hablando. Y sigue diciendo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro quitó la mirada de Jesús, se puso a ver la tempestad, como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿verdad? Que en vez de ver a Jesús con nosotros, que no importa que ruja la tempestad, el Señor está ahí, Él tiene el control y si Él está con nosotros vamos a pasar esa tempestad. Amén, pero Él quitó la mirada de Cristo y comenzó a ver las cosas que les rodeaban, aquel viento, y comenzó a hundirse. Así nos pasa muchas veces, pero gloria a Dios que clamó al Señor, aquel que podía, ¿verdad?, salvarle. Señor, sálvame. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en medio de un problema, una dificultad, clamar ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Él es el único que puede levantarnos, y el Señor le extendió su mano, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, se te fue la fe, tenías una fe pequeña, era poca y se te fue la única que tenía.
¿Por qué dudaste? Vemos cómo las personas de doble ánimo dudan mucho viendo las circunstancias. Hermano, es tiempo de ver al Señor, de enfocar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No estar viendo la gente, las circunstancias, no estar viendo, ¿verdad?, cómo está el mundo. Tengamos nuestra mirada en Cristo, a quien pronto vamos a ver cara a cara, dice la Biblia, porque pronto ya viene ese arrebatamiento, ese llamado. El Señor nos va a llamar desde los aires. No es tiempo, hermanos, de estar en doble ánimo, ¿verdad? Y el Señor, pues, regañó a Pedro, le dijo, hombre de poca fe, tienes poca fe. ¿Por qué dudaste? Que nada nos haga dudar. Ahora, el Señor, hermanos, entendemos que cuando alguien se convierte tiene una fe pequeña, pero esa fe debe crecer. No nos podemos quedar con una fe pequeña, mediocre, no, esa fe tiene que crecer. Hay una fe inicial. Cuando usted escucha la palabra de Dios, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra. Viene esa fe inicial que crece en nuestro corazón, que se produce después que usted oye la palabra, pero esa fe tiene que crecer. Ahora, ¿cómo hacemos crecer la fe? Ahí viene la pregunta. Por la palabra del Señor. Nosotros tenemos que profundizar, nosotros tenemos que tener una disciplina, hermano, de estudiar la palabra. Esto no es opcional. El cristiano que no aprende a escudriñar las escrituras va a ser un cristiano que se va a quedar con una fe pequeña, va a ser un cristiano que no va a crecer, hermano. Usted tiene que planificarse cómo estudiar las escrituras, amén. Buscar la manera, gloria al Señor, de profundizarse en la palabra, no siempre leerla por encimita, no conozca las escrituras como el Señor quiere, gloria al Señor. Otra ocasión en que Pedro muestra su doble ánimo fue la ocasión en que el Padre, amén, les revela quién era Cristo, y dice que él pudo confesar que Cristo, que Jesús era Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero inmediatamente después, poco tiempo después, lo usa el diablo, lo usa Satanás para tratar de estorbar a Cristo a no morir en la cruz. Que el Señor le tuvo que decir, quítate delante de mí, Satanás. El que primero fue usado por el Padre, después usado por el diablo. Eso está trágico. Vamos a Mateo 16, versículo 13 en adelante. Versículo 15 en adelante. Jesús le dice a sus discípulos, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Qué piensan de mí? A ver si ellos tenían una imagen clara. Cada cristiano tiene que saber quién es Jesús, a quién le sirve, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué dice? Que era el vocero de los 12, el 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dice esto, está diciendo, tú no eres un hombre cualquiera, tú no eres un simple maestro, tú eres Dios, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios igual al Padre. Eso es lo que le está diciendo. Reconoció la divinidad de Jesús. No solamente que Jesús es un hombre, para muchos Jesucristo fue un simple hombre, un maestro, un hombre bueno, un gran, ¿verdad?, profeta, pero no, Jesús es más que eso, Jesús es Dios. Eso es lo que lo hace diferente a todos los hombres que han habido en la tierra. Él es Dios, él fue hombre, pero es Dios. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Entonces, miren lo que le dice el Señor en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Sabemos que Pedro se llamaba Simón y Jesús le puso el apodo de Pedro. Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow, Pedro, te dejaste usar. Ese wow lo añado yo, ¿verdad? Te dejaste usar, te usó el Padre, te lo reveló el Padre. Porque Cristo tiene que ser revelado a nuestras vidas. No es algo que se pueda aprender teóricamente. Cristo tiene que ser revelado. Y también el Señor profetizó ahí que iba a usar a Pedro, ¿verdad?, para iniciar la iglesia. Él fue el primero que predicó y todas esas cosas. O sea que Pedro tenía un llamado de líder fuerte, pero todavía tenía que ser procesado. Pero mire qué pasa momentos después, no se sabe cuánto tiempo pasó. El versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Comienza Jesús a decirle, miren, yo voy a padecer mucho, a mí me van a agarrar los líderes religiosos y voy a padecer mucho y voy a ser muerto. Pero le dice siempre, y voy a resucitar. Ese detallito como que nunca le pusieron atención, ¿verdad? Pero comienza el Señor a hablarle de sus padecimientos. ¿Y qué le dice Pedro? El versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Sabe lo que significa la palabra reconvenir? Regañarlo, reprenderlo a Jesús. Pedro lo tomó aparte y comenzó a regañarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Ay, Señor, no, ¿cómo va a ser? Tú no puedes morir. ¿Y qué le dice el Señor? Mira el versículo 23, le dice Jesús a Pedro,
Si nos dice eso a nosotros, no volvemos jamás a la iglesia. El 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque no me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Menos mal que Pedro, hermano, no se ofendió tanto, porque ahí se quedó. Hubiera sido uno de nosotros, me voy de la iglesia, me llamaron Satanás. Usted sabe que hasta a Jesús le llamaron demonio, a Jesús, los líderes religiosos. Dijeron que echaba demonios por Belcebú. Y a Pedro, Jesús con razón se estaba dejando usar por el diablo. Sabemos, ¿verdad?, que era el espíritu que lo estaba usando en ese momento. Entonces le dice el Señor, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Fíjese, la gente de corazón poco profundo y de doble ánimo solo le gustan las bendiciones del evangelio. Sí, qué bonito, ¿verdad? La bendición, que Dios me use, que Dios me supla, que Dios me ayude, que vamos a reinar, hermanos. Sí, claro que sí, vamos a reinar. Pero no les gusta la cruz. Pedro le gustaba la bendición, pero no le gustaba el padecimiento del evangelio. Cuando Jesús comenzó a decir, hermano, esto está tremendo aquí, porque Jesús estaba sanando enfermos, echando fuera demonios. Oiga, caminó sobre el mar, tremendo este líder, pero repartió comida, pero ahora dice que se va a morir. Mire qué cosa, ahora se va a morir Jesús, lo van a matar. Entonces, eso no le gusta. Ahora el Señor dijo, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es lo que a los hombres les gusta? El bienestar, la buena vida, la gozadera, amén, el placer. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta, hermanos, que lo humillen, que lo avergüencen y mucho menos morir. No, ese mensaje no me gusta, el de la muerte no, yo quiero el de la bendición. Pero el Señor se lo dijo y luego le hace un llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí, sigue diciéndole el Señor, tome su cruz y sígame. En otras palabras, el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. El evangelio es un camino de sufrimiento, es un camino, hermano, de negación propia, de muerte. Pero ¿sabe qué? Si morimos con Cristo, vamos a reinar con Cristo. Ese es el pequeño detalle. No puede haber muerte, no puede haber resurrección si no hay muerte primero. No puede haber reinado si no se sufre primero. Eso dice la Biblia. Lean conmigo 2 de Timoteo capítulo 2 para que entendamos mejor estos versículos. El apóstol Pablo hablando a Timoteo dice, 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que todo soldado del Señor va a sufrir penalidades. Va a pasar, hermanos, sus problemas. El sufrimiento es parte de la vida, pero hay unos sufrimientos que vienen por el evangelio. Sí, hay sufrimientos, se sufre adentro y fuera de la iglesia, pero hay sufrimientos extras que nos añadimos cuando venimos a Cristo. Hay sufrimientos que los escogemos cuando venimos a Cristo. Por ejemplo, nuestros hermanos perseguidos. Ellos pudieran vivir quizá mejor en algunos países que hasta le niegan la comida por ser cristianos. Los consideran ciudadanos de segunda clase, pero ellos han elegido sufrir por causa de Cristo. No es bueno, pero verdad, es la única manera de ellos servir al Señor. Ahora dice el versículo 8, 2 de Timoteo 2, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora el versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora yo le hago una pregunta a usted, si es una persona inteligente. ¿Prefiere usted sufrir aquí por breve tiempo y no sufrir por toda la eternidad? Yo creo que si somos inteligentes, mejor suframos aquí por breve tiempo, con la ayuda del Señor podemos sobrellevar ese sufrimiento, pero no que reinemos aquí, gocemos aquí y entonces nos espere un sufrimiento por toda la eternidad, pero se va a sufrir, sea aquí en la tierra o en el infierno. Ahora nosotros elegimos si queremos sufrir aquí primero, eso significa compartir los padecimientos de Cristo, o queremos sufrir aquí en breve y después ser condenados por toda una eternidad. Si somos inteligentes, yo prefiero sufrir aquí. Dijo Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, realmente es difícil, el camino del Señor es duro, pero se puede con la ayuda de Cristo, amén. Gloria al Señor. Y déjeme decirle una cosa, que el llamado del cristiano es a morir con Cristo, espiritualmente hablando, a morir. El Señor dijo que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Eso lo que significa es que nosotros tenemos que crucificar esta carne, este yo. Y ahí es que el evangelio no gusta a mucha gente, no me gusta, especialmente las iglesias que hablamos de esto, no gustan mucho, no son, ay no me gusta. No, hermano, esto no es cuestión de gusto, este fue el evangelio que predicó Cristo. Cristo nunca predicó un evangelio sin cruz, nunca. Él habló siempre de la cruz, que era su principal misión. Él hizo muchas cosas, pero su principal misión era morir en la cruz.
hermano. Y si morimos con Cristo, entonces se garantiza nuestra resurrección con Él también. Gloria al Señor. Pero Pedro estaba enfocado en ese evangelio de bendición nada más. No quería los padecimientos. Y le dijo, me eres tropiezo. No estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, lo que los hombres buscan, bienestar, gloria, fama, fortuna. Pero Dios busca, ¿qué? Una negación propia, hermano, un quebrantamiento, una humillación para entonces exaltarnos después. Gloria al Señor. Y la otra ocasión cuando Pedro demostró su doble ánimo fue cuando Jesús le profetizó que le iba a negar. Jesús le profetizó a Pedro que él le iba a negar y Pedro, ¿qué dijo? No, Señor, aunque todos te nieguen, yo no, Señor. Yo soy el más espiritual aquí. Vamos a buscar Mateo 26. El que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña, dice la palabra. Mateo 26, 31 en adelante. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué significa escandalizarse? Se van a avergonzar de mí. Se van a turbar por mi causa. O sea, yo le voy a hacer causa de turbación a ustedes. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Versículo 33, dice Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, pero Pedro era el cabecilla ahí, no, Señor, yo no. Y fíjese, dice la Biblia en Lucas 22, versículo 31, que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Jesús se lo dice a Pedro, lo voy a leer. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás te quiere sacudir, te quiere probar. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos cuando te levantes, cuando te restaures, entonces vas a confirmar a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, de que tenía las mejores intenciones, la tenía. Tenía cierto amor hacia el Señor, pero ni él mismo conocía hasta dónde podía llegar, hermano. La carne es traicionera. A veces pensamos, ¿verdad? Que, no, solo Dios nos conoce, hermanos. Por eso es que esto es humillándose. Señor, ayúdame, dame fuerza, yo te quiero servir, yo te quiero ser fiel. Esto no es con mi fuerza, Señor, no me confío de mí, me confío de ti, de tu Espíritu Santo. Gloria al Señor y gloria a Dios que el Señor restauró a Pedro, amén. Pedro pudo cambiar ese doble ánimo, pudo ser diferente y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Él no quiere cristianos de esta manera. Gloria a Dios, podemos cambiar como cambió Pedro. ¿Cómo cambió Pedro? Vamos a ver qué hizo Pedro, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor les dijo que no salieran de Jerusalén sin ser investidos del poder de lo alto. Usted se ha puesto a pensar algo. Pedro ya, sin estar bautizado con el Espíritu Santo, había orado por los enfermos y se habían sanado, había echado fuera demonios. Usted sabe que el Señor usó a sus discípulos, ¿verdad? Que les dio poder para ir a evangelizar y le dijo, vayan. Incluso vinieron emocionados, Señor, los demonios se nos sujetan. El Señor dijo, no se alegren tanto de eso. Alégrense que sus nombres estén escritos en los cielos. Porque hasta Judas estaba allí, usado por el Señor. Hay misterios en las cosas de Dios que Dios a veces usa a personas aunque no estén tan bien. Pero ahora, fíjese, el Señor le dice, no salgan. Yo le tengo la misión, ustedes tienen que ir a evangelizar el mundo. Pero ustedes no me salen hasta que sean investidos, hasta que entiendan que han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro pudo haber dicho, pero yo tengo la unción, ¿para qué voy a buscar Espíritu Santo? Ya Dios me usa a mí, porque nosotros nos conformamos con que Dios nos use. Pero el Espíritu Santo no es simplemente para usarnos Dios para orar y ministrar a otro. El Espíritu Santo es para santificar nuestra vida, es para afirmarnos. Y de nada nos vale orar por otros y ser instrumento para que Dios salve a otro y después nosotros seamos eliminados, como dijo Pablo, que él no quería ser heraldo para otros, un mensajero para otro y que yo mismo venga a ser eliminado. Hay muchos cristianos que les encanta esto, el show, el espectáculo. Eso es bueno, ser de bendición para otros. Pero hermano, si yo no me salvo, imagínense. Y la salvación no se garantiza por los dones espirituales. Usted sabe que Judas echó fuera demonios. Judas hizo muchas cosas también y no fue salvo.
Hermano, esto es nosotros personalmente un encuentro con el Señor. Hasta que los apóstoles no fueron por ellos mismos a buscar. Los apóstoles siempre dependieron de Cristo, la intercesión de Cristo y todo de Cristo. Estamos hablando del Cristo humano porque dependemos de Cristo. Pero Él quiere que vayamos, ¿verdad?, a buscarle íntimamente, buscar su presencia, buscar su espíritu. Nosotros tener un contacto directo con el Señor. Hermanos, si ellos se confiaban mucho, era Cristo que oraba por ellos, era Cristo que siempre estaba ahí ministrándole. Pero no, el Señor quería que ellos mismos buscaran el poder, que ellos buscaran esa fuente de poder. Y Dios nos ha dado poder para estar firmes. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue a buscar el Espíritu Santo ahí con los demás apóstoles. Sabemos la historia, que pasaron 10 días y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Descendió, vino de repente sobre ellos ese viento recio, llenó la casa y fueron todos llenos. Ahora, a mí lo que más me gusta de todo eso, ¿verdad? Porque a veces, ay, sí, que el Señor usó a Pedro, que hasta con sus sombras se sanaron los enfermos, es verdad. Y hasta resucitó a una hermana que se murió, es verdad. Pero eso no es lo más grandioso, que yo me maravillo de lo que el Espíritu Santo hizo con Pedro, sino la firmeza que Pedro obtuvo después de eso. Ver a un apóstol, hermano, firme, ver a un apóstol valiente. Se fue la tibieza, se fue el doble ánimo, se fue la carnalidad, se fue el temor. ¿Y vino qué? Vino la firmeza, vino la valentía, vino la vida victoriosa en el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo busquemos. La iglesia de este siglo XXI ha olvidado eso. Es una iglesia que opera más por ella misma y por las cosas que tiene, que por el Espíritu de Dios. Hermano, el Espíritu Santo no puede ser sustituido. No hay tecnología que lo sustituya. No hay nada, método humano que sustituya al Espíritu Santo. Esto no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu, dice el Señor. Y usted dirá, ¿hasta dónde la pastora va a hablar que necesitamos el Espíritu? Hasta que seamos llenos como el Señor manda. Porque no lo estamos. ¿Y por qué sabemos que no lo estamos? Porque andamos siempre en la carne. Siempre actuamos en esta carne, hermano. La carne nos domina muchas veces. Y aunque estamos en esta carne, no podemos ser gobernados por ellas. Hasta que este hombre viejo no sea crucificado y se someta, hermano, no estamos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo usted sabe que una gente anda en el Espíritu? ¿Usted sabe que nosotros tenemos que morir a ese yo? El llamado es a morir. ¿Cómo usted sabe que una gente tiene el yo vivo? Llámele la atención y corríjalo. Dígale algo a una persona con el yo vivo. Mire, si usted agarra a un muerto, tráigase un cadáver. Bueno, no le digo que lo haga literalmente, pero usted agarra a un muerto, una persona muerta, y lo insulta, ¿le va a contestar? Usted lo puede insultar, cortarlo en pedazos, hacer y deshacer. No le contesta porque está muerta. Así debemos estar nosotros. Ese yo tiene que morir. Y decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Y lo que nos digan, no nos dejen de decir, hermano, no nos debe importar. Que Dios nos ayude, hermano, a someter esta carne. Someterla al Espíritu y dar el testimonio que Dios espera. Responder como Cristo respondió. ¿Cómo respondió el Señor cuando a él lo maltrataron? ¿Cómo respondió? ¿Con maldición? No. ¿Qué hizo? Oró por sus enemigos. ¿Cuánto nos cuesta esto como cristianos? Ahí es que se demuestra si una persona está llena del Espíritu Santo. No es tanto por lo que hace, es cómo vive. Dios nos ayuda, hermano, a llenarnos. Hay una urgencia, porque por el fruto es que vamos a ser conocidos. Amén. Y la iglesia que se va con Cristo es una iglesia que debe estar llena del Espíritu Santo de Dios. Hermano, esto no es que si yo quiero, que si no tengo ganas. Si usted no se llena del Espíritu, usted no se va con el Señor. Lo oímos y lo requete oímos y oímos las vírgenes imprudentes. Y no nos entra esto. ¿Qué debemos hacer para llenarnos del Espíritu Santo? Buscarlo. Mira qué sencillo. Convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. O sea, conviértete de verdad. Y después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, necesitamos ser llenos. Créame, busquemos al Señor antes que sea tarde. Busquemos al Señor antes que se cierre la puerta. Gloria a Dios. Y el llamado es una iglesia firme, una iglesia fundamentada en la roca. El Señor dice en su palabra, y con esto termino, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ese es el deseo de Dios, que usted crezca en la obra de Dios siempre, no a veces. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que hacemos para el Señor. Tendremos una gran recompensa, hermanos.
tendremos una bendición muy grande. No es en vano. Levántese en el nombre de Jesús, afírmese bien. No es tiempo de estar indeciso, es tiempo de identificarse, dejar afuera, echar fuera ese doble ánimo. Se va la tibieza, se va la frialdad, se va el doble ánimo, se va el conformismo, se va la indiferencia. En el nombre de Jesús nos paramos firmes en este lugar. Haga compromiso serio con Cristo, hermano. Gloria a Dios, que es el único que le puede levantar. Amén. Y el Dios de toda gracia, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él daremos toda gloria y todo el imperio para siempre. Póngase de pie en este momento. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Es un desafío que tiene la iglesia, no ser conformados a como el mundo quiere, gloria a Dios, sino ser transformados por medio de la palabra de Dios. ¿A quién vamos a agradar? ¿Al mundo o al Señor? Yo quiero agradar a Dios, porque ese es el que me puede salvar. Ese es el que me puede también mandar al infierno. Yo quiero agradar al Padre. Yo quiero estar, amén, buscando al Señor en este tiempo. Damos gloria al Señor. Bendito Jesús. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos vivifica, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Oh, bendito tu nombre, Señor. Tu palabra nos libra de las ruinas, Señor. Tu palabra nos levanta, Padre. Oh Dios, que esa palabra eche raíces en cada corazón. Que esa palabra crezca. Que esa palabra se profundice en nuestras vidas. Para que estemos arraigados y cimentados en ti, Señor. Oh Dios, arraiganos delante de ti. Que podamos ser cristianos firmes, Señor. Se vaya ese doble ánimo, Señor. Se vaya esa tibieza. Se vaya esa frialdad en el nombre de Jesús. Se vaya la indiferencia, se vaya la tibieza en el nombre de Jesús. No tiene parte con tu pueblo, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Oh Dios, purifica esos corazones inestables, purifícalos, Señor. Que los de doble ánimo, Señor, se afirmen en el nombre poderoso de Cristo. Oh Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Se puede sentar unos minutitos. Solo que quiero dar algunos anuncios rapidito. Les recordamos a los hermanos que el martes la iglesia se está abriendo para orar en la noche de 7